para hablar, lógicamente, de todo lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional y muchas otras cuestiones que queremos preguntarle a Nicolás del Caño, que está del otro lado, diputado nacional, con nosotros, gentilmente nos atiende aquí en Show Ataque en Radio Perfil. Nicolás, bienvenido, ¿cómo te va? Mariano Pavón y Mónica Nefke. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Todo bien, ¿vos cómo estás, Nicolás? Bien, bien. Bueno, yo decía en la introducción, mucho para hablar y mucho para pensar, ¿no?, en lo que tiene que ver con el fondo. ¿Cuál es tu mirada con lo que está pasando? Bueno, mirá, nosotros lo planteamos en la reunión bicameral que tuvieron los funcionarios del gobierno. Caputo no vino, lamentablemente, bueno, se esconde y no da la cara frente al Congreso. Y allí mencionábamos, es decir, por qué este acuerdo va a ser diferente a los 23 anteriores que todos fracasaron, ¿no? Y si querés nos remontamos a una historia bastante reciente, tomando el desenlace de la convertibilidad en el 2001 y todo lo que implicaron el megacanje, el blindaje, todos fueron para la fuga y terminó explotando, y eso obviamente trae consecuencias tremendas para las mayorías trabajadoras, para los sectores populares. El gobierno de Macri, con los mismos protagonistas, con Caputo, Sturzenegger, también nos endeudaron con un crédito histórico con el FMI, nos endeudaron a 100 años, todo, vimos cómo terminó. Inclusive el gobierno de Alberto Fernández hizo también un acuerdo con el Fondo Monetario que reconoció una deuda ilegítima, totalmente ilegal, que es la deuda de Macri, que ni siquiera pasó por el Congreso, que es algo que está en la Constitución. Ahora se agregó la ley del 2022, pero bueno, hicieron por DNU algo que corresponde, digamos, al Congreso, ¿no? Pero entonces, este verso de que si no se hace el acuerdo, la inestabilidad, todo explota, y vamos a estar peor, mirá cómo estamos, ¿no?, con los acuerdos con el FMI. Entonces, es difícil pensar que este nuevo desembolso, este nuevo acuerdo, que todavía no está claro, ¿no?, porque digo, el gobierno salió a decir Caputo ayer una cosa, y supuestamente es lo que decía Georgieva, y los funcionarios del fondo todavía no confirman ni que van a ser 20.000 millones, ni cuánto le van a dar, que serían varios desembolsos. Entonces, a ver, ¿por qué esta vez no va a ser para la fuga de capitales de los mismos buitres de siempre, digamos, ¿no? Y además, ahí se habla de 6.000 millones que son utilidades que remitirían las empresas. Tenés el problema del carry trade. Bueno, hay una devaluación, con la forma que sea, hay una devaluación planteada para el próximo, las próximas semanas, el próximo mes, y hay un acuerdo con el fondo, detrás hay una devaluación. Puede ser de distintas formas, digo, ¿no? Pero ya lo estamos viendo, los aumentos de los precios, la inestabilidad cambiaria de estas semanas, ¿no? Entonces me parece que eso, obviamente, ni el esquema actual, ¿no?, que hunde la actividad económica, que genera pérdida de puestos de trabajo, etcétera, ni una devaluación que no va a favorecer tampoco a la mayoría de trabajadoras, porque le va a licuar el salario a los jubilados, ¿no? Bueno, que ya viene muy mal. Sí, lo que decías recién hace un ratito, ¿no? Y también las pocas precisiones que tuvo ese DNU. Después fuimos conociendo algunas cosas, pero llama la atención lo poco claro que fue ese DNU. ¿Cómo lo ves vos? Por supuesto, a ver, nosotros se lo dijimos a todos los diputados que lo votaron, que es primero que es ilegal, ¿no?, porque va en contra de los propios, lo que indica la Constitución y la propia legislación del 2022. Eso es, por un lado, una de las cuestiones. La otra cuestión también es que se vota a libro cerrado y no dice nada de cómo va a ser, cuánto es el monto, en qué términos, cuáles son las exigencias del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, eso, bueno, siempre han encontrado hasta ahora, de distintos bloques, yo te diría de todos, menos del Frente Izquierda, a alguna diputada, algún diputado, en el caso del PRO son todos, te diría, o casi todos, sí, que el radicalismo son la mayoría y demás. Bueno, se ponen la peluca, ¿no? Hasta incluso a veces algunos de Unión por la Patria también, o los que habían entrado por esas listas, como el caso de Cuader en el Senado, ¿no? Me parece que sin eso este gobierno no podría haber llegado donde llegó, con el desastre que está haciendo. Y bueno, a pesar de eso, creo que se han visto los últimos 2 meses, digamos, desde la gran movilización del 1F, fuertes
demostraciones de protesta, digamos, por distintos motivos frente a este gobierno, pero que creo que coinciden en un malestar, no solo por lo que se vio con los dichos de Davos, sino también, bueno, Libra y la economía, ¿no? La economía, que acá se dijo vamos a hacer un ajuste y después va a estar todo bien. La gente ya sufrió el ajuste, inclusive el que lo votó, te digo, porque el que no lo votó ha reafirmado todo lo que pensaba anteriormente, o gran parte de lo que pensaba, dice, bueno, es como pensábamos, este gobierno decía que iba a bajar la inflación y iba a hacerlo a costa de los puestos de trabajo, de los jubilados, etcétera, etcétera. Pero bueno, incluso ahora va el Fondo Monetario, ¿no? Y que va a ser para destruir fuentes de trabajo, para generar una mayor pobreza, no, y bueno, la falta de perspectiva para el sector que lo votó, que no es un cheque en blanco, ¿no? Es decir, no lo votó, decir, bueno, hacé lo que vos quieras, sino con cierta expectativa, con cierto pensamiento, decir, bueno, esto tiene que mejorar en algún momento. Bueno, eso no sucedió, y esa cuestión creo que es justamente la que están marcando ahora las encuestas en la caída del gobierno, ¿no? Que todos coinciden, números quizás no son todos iguales, pero la coincidencia es hay una baja en el apoyo al gobierno de estos sectores que lo habían acompañado, ¿no? ¿Por qué somos el país que más le debe al fondo y cómo tendríamos que hacer para no pedirle plata más al fondo? Por ahí es muy amplio, ¿no?, el concepto, pero si lo tenés que decir en resumidas cuentas, ¿por qué somos el país que más le debe al fondo y cómo deberíamos hacer para no necesitarlo? Mirá, yo creo que primero, ¿no?, nosotros siempre hemos planteado el desconocimiento soberano de la deuda, sí, que con la dictadura que estatizó la deuda de los privados, obviamente eso ha generado un ciclo que es de permanente, es decir, vos pagás y debes más de lo que pagaste. O sea, es un mecanismo de saqueo, de dominación que tiene el capital financiero sobre los países como la Argentina, que tiene justamente una clase dominante muy propensa y muy a la timba, digamos, ¿no? A hacer este tipo de prácticas de fuga de capitales, etcétera, y me parece que eso la única manera es desconocer de manera soberana lo que es una deuda odiosa, que inclusive es algo que está en el derecho internacional, y a partir de eso, como una primer medida, como un puntapié inicial, poner todos los recursos del país en función de las necesidades de las grandes mayorías, porque vos no tenés solamente un solo mecanismo de fuga, cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más. Entonces todo eso hay que ponerlo en manos de la mayoría populares, trabajadoras, todos los recursos que tiene la Argentina, y yo creo que de esa manera, obviamente te tenés que asociar con otros países. Bueno, obviamente no se puede no pensar la cuestión colaborativa, ¿no?, la cuestión de solidaria y demás, pero tiene que ser a partir de no someterse a los dictados del capital financiero, que mirá lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Sí. A diferencia de lo que algunos dicen, que este capitalismo, este sistema se puede humanizar, mejorar, bueno, no, es un sistema que no va más. Ajá. Estamos charlando con Nicolás del Caño, diputado nacional. ¿Cómo está? Estás muy cercano a los movimientos populares de izquierda. ¿Cómo sentís la calle? ¿Cómo sentís los barrios? ¿Cómo estás viendo a la Argentina en estos tiempos, sobre todo en los sectores más humildes? Bueno, yo te comentaba recién un poco la percepción que uno tiene es que aquellos sectores que lo votaron por un hartazgo, ¿no? Porque los gobiernos anteriores habían prometido cosas que después no se cumplieron, ¿no? Recordemos el gobierno de Alberto Fernández y demás, había dicho que volvía al asado, que iba a llenar la heladera, es decir, que iba a dejar atrás el ajuste que había aplicado Macri, y eso no solo no sucedió, sino que se profundizaron las condiciones realmente graves que ya tenían muchos sectores. Entonces uno lo que escucha es eso, al final, con lo de Libra también, entonces bueno, al final son iguales, ¿no? Igual a Macri, igual a los que estuvieron antes, ¿no? Y eso empieza, digamos, a generar mucho ruido y el malestar de la economía, como te digo. O sea,
conversando siempre los que votaron al gobierno, por lo menos los que yo he dialogado en muchos casos en la calle, sí, decían, bueno, le voy a dar, cuando recién asumía, y yo le doy 6 meses para que mejore esto, le doy 1 año. Bueno, ya la gente ve que esperar es esperar más penuria, pues no hay una perspectiva, ¿no? O sea, un gobierno que ha puesto todas las medidas en función de los grandes grupos económicos. ¿Cómo le vas a ajustar y recortar permanentemente a los jubilados los medicamentos, cobertura de medicamentos, inclusive cerrar el Instituto Nacional del Cáncer, remedios, medicamentos que son para enfermedades graves, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo le quitaste impuestos a los bienes personales a los más ricos de la Argentina, que no tenían ningún problema en pagarlo. Digo, me parece que eso ya te muestra a las claras, y todo este sistema, todo este esquema económico, hoy por hoy, ¿quién está ganando? Están ganando los que hacen la bicicleta financiera, traen dólares, lo pasan a pesos, las tasas le dan un porcentaje que después le permite llevarse más dólares de lo que trajeron. Y bueno, eso para el laburante que trabaja de manera precarizada, que tiene, bueno, y inclusive los que están registrados, los salarios están planchados, ¿no? Ni hablar en el sector estatal, que sufrió muchos despidos y congelamiento, rebaja de salario, pero digo, el trabajador precarizado que quizás un sector votó a Milei, dice, bueno, ya está, este gobierno cada vez trabajo más y te alcanza para menos, aunque la inflación haya bajado, y en estos últimos días esto se está revirtiendo igual, pero digo, esa situación genera muchísimo malestar, genera muchísima bronca. Lo de los jubilados, lo mismo, ¿no? Mucha gente se siente identificada. ¿Por qué si un jubilado va a protestar porque apenas cobra 300.000 pesos de jubilación después de haber trabajado toda una vida, le rompen la cabeza? Entonces yo mañana que voy y reclamo por algo justo en mi puesto de trabajo, en mi barrio, porque me aumentaron la luz, y también me van a... ¿Por qué? Y supuestamente vinieron diciendo que acá era la libertad. Mentira absoluta, digamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que yo por lo menos lo que noto es eso, ¿no? Noto que hay un malestar, y de los que no lo votaron, crece la bronca día a día, ¿no? Día a día, y eso se vio, digo, porque acá se habló de los barras y todo eso, cuando estuvimos en la movilización del 12 de marzo, muchos hinchas de fútbol vinieron, sí, por supuesto, muchas personas, otros vinieron como laburantes, otros vinieron como estudiantes, habrán venido también organizados en su sindicato, en su centro, estudiantes, en su partido, movimiento social, lo que fuese, pero mucha gente que vino con mucha bronca contra este gobierno, ¿no? Que permanentemente sí ataca y hostiga a una gran cantidad de sectores, ¿no? Entonces, y a los más vulnerables particularmente, y eso genera muchísima bronca. Te quiero hacer 2 cortitas, quizá una sea polémica o fuerte, después te voy a dejar para que te haga un par de preguntas mi compañera Mónica. ¿Sentís que estamos viviendo una verdadera democracia? No, obviamente que esta democracia es una democracia totalmente restringida y una democracia para los ricos, ¿no? Para los grandes grupos económicos, pero con este gobierno las más elementales libertades democráticas están amenazadas, obviamente, ¿no? Obviamente un gobierno con serios con un serio sesgo autoritario por lo que son los DNU, por lo que es la represión permanente, la persecución a opositores, es decir, obviamente que hay libertades democráticas, las más elementales que están amenazadas, el ataque a la prensa, ¿no? Fíjate, no solamente por lo que pueda decir un periodista, sus opiniones o críticas al gobierno, que salen con los trolls a atacarlos brutalmente, a insultarlos y demás, sino también a la prensa que trabaja en la calle, ¿no? Lo de Pablo Grillo, el extremo que Pablo esté luchando por su vida, por estar cubriendo una manifestación, pero todas las movilizaciones le pegan a los fotógrafos, le pegan a los noteros, camarógrafos. Es una costumbre que tienen las fuerzas represivas, digamos, frente a los trabajadores de prensa en este gobierno, ¿no? Así que yo veo eso. ¿Y cómo crees que va a terminar esta historia?
Bueno, mirá, ahí creo que en eso somos protagonistas de que esto vaya hacia un camino favorable a las grandes mayorías trabajadores, que no vaya hacia nuevas frustraciones, que toda esa bronca, que toda esa movilizaciones, las luchas que se vienen dando, son muy importantes, digamos, ¿no? Nosotros hemos estado en distintos lugares del país, no solamente aquí, que a pesar de las conducciones gremiales, muchos sectores salen a pelear, y eso creo que es muy importante, y obligó a la CGT también a llamar un paro, ¿no? Más allá del carácter que le quieren dar, que es un paro pasivo y que no tiene continuidad, sí creo que hay que verlo como que surgió a partir de esas distintas peleas que se vienen dando por abajo, y este malestar del que estábamos charlando. Entonces, ¿hacia dónde va? Bueno, nosotros apostamos a que vaya hacia una salida favorable a las grandes mayorías, ¿no? Ajá. Nicolás del Caño con nosotros, diputado nacional. Mónica. Sí, Nicolás, Mónica, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo Muy bien. estás? Mira, te quería preguntar lo siguiente. Vos viste que está evolucionando el trabajo justamente por la irrupción de las tecnologías y de la inteligencia artificial, cambiando prácticamente casi todas las formas de trabajar y las formas en que un trabajador lleva adelante su actividad, incluso perdiendo puestos de trabajo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu posición desde tu espacio político en relación a esta irrupción de las tecnologías? Bueno, mira, nosotros hemos sido muy claros en el planteo de cómo poner todos los avances de la ciencia y de la tecnología en función del bienestar de la mayoría, del bienestar del conjunto, y no de que sirva, ¿no?, la cuestión de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y demás. Si vos ves, lo que hacen en muchas empresas es utilizar esa tecnología para explotar aún mejor al trabajador, a la trabajadora, y para obtener aún más ganancia los grandes grupos capitalistas, y por eso tenemos los multimillonarios, los bimillonarios, hay una nueva, los super ricos, digamos, los los 1000 millonarios, digamos, surgen también de ahí, ¿no? Entonces me parece importante el planteo que nosotros hacemos es en relación a que todo esto permitiría, ¿no?, reducir la jornada laboral a 6 horas. En Argentina, por ejemplo, a 6 horas, 5 días a la semana, vos podrías generar 1.100.000 puestos de trabajo genuino, ¿no?, con un salario que alcance, etcétera, reduciendo la jornada de trabajo y obviamente poniendo todo ese conocimiento, todo ese avance, no para que se lo apropien los galperín, sino que sea del conjunto, ¿no? Me parece que eso es algo que para los socialistas claramente toda esa tecnología que avance y demás facilita la construcción de un sistema social totalmente distinto y muy superior a ¿no? Uh-huh. Y te voy ahora al gobierno de la ciudad. Mañana están cerrando las listas. Según tengo entendido, Vanina Biasi sería la candidata que encabece la lista de tu espacio político. Sí. Esto es así. ¿Qué expectativa tienen en cuanto a porcentajes de que podrían llevar, o qué porcentaje o cuánta cantidad de legisladores aspiran poder ingresar tu espacio político a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, nosotros justamente nuestra compañera Vanina Biasi, nuestro compañero Luca Bonfante, que es segundo en la lista de legisladores, estudiante universitario, que ha sido un emergente en la lucha de los estudiantes, de toda la comunidad universitaria el año pasado en defensa de la educación pública. Apostamos a hacer una fuerte campaña mostrando claramente qué es lo que hizo cada uno, ¿no? Porque después vos tenés candidatos que dicen somos oposición, pero durante mucho tiempo le votaban todas las leyes al macrismo en la legislatura, ¿no? Y también a nivel nacional, ¿no? El candidato de... Pero en concreto, ¿cuántos legisladores la verdad que van a poder ingresar? Todavía no empezó la campaña, digamos, ¿no? Nosotros apostamos a partir del piso que tiene el Frente de Izquierda, que son aproximadamente 100.000 votos, un 5% aproximadamente, 4,5%, 5% de los votos, sumar y lograr como piso renovar los legisladores que pone en juego la izquierda, ¿no? Pero de ahí para arriba, porque confiamos en poder hacer una campaña que recoja todo lo que se ha visto durante este año en todos los sectores que
que han enfrentado este gobierno y han visto la consecuencia que ha tenido y la coherencia que ha tenido la izquierda, contrapuesto a otros que se dicen oposición, y bueno, no lo hemos visto mucho en la calle, y a otros directamente lo hemos visto colaborando con el gobierno, ¿no? Nicolás, muchas gracias por el tiempo y hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Chao, abrazo grande. Nicolás del Caño, diputado nacional.